¿Y si te dijera que cada billete en tu cartera no es simplemente papel, sino un empleado que debería estar trabajando para ti 24 horas al día, 7 días a la semana? Pero la mayoría de las personas nunca lo ve así. Para ellos el dinero llega y luego desaparece. Lo gastan para sentir un pequeño momento de satisfacción, un teléfono nuevo, una cena cara, un capricho que dura unos días o quizás solo unas horas. Es como quemar leña para calentarse por unos minutos. El problema es que después de ese pequeño momento de calor, vuelve el frío. Y entonces la gente se pregunta por qué siempre está empezando de cero. Pero hay otro grupo de personas que ve el dinero de una forma completamente distinta. Los ricos no ven el dinero como algo para gastar. Lo ven como una semilla que puede convertirse en un árbol. Y ese árbol puede producir más semillas. Y esas semillas pueden crear un bosque entero. Pero hay una regla que casi nadie quiere aceptar. Si te comes la semilla hoy, jamás tendrás tu propio bosque. Para entender cómo se siembra ese bosque, tenemos que viajar muchos siglos atrás, a una ciudad antigua, llena de mercados, caravanas y comerciantes. Ahí vivía un hombre llamado Elías. Elías era tejedor. Cada mañana se despertaba antes de que saliera el sol y se sentaba frente a su telar, hora tras hora, día tras día. Sus manos estaban llenas de cicatrices. Su espalda estaba encorvada por el trabajo. Trabajaba más de 14 horas al día. Y aún así, su bolsa siempre estaba vacía. No importaba cuánto trabajara, no importaba cuántas telas vendiera, el dinero parecía desaparecer, como si su bolsa tuviera un agujero invisible. Elías creía que ese era su destino, trabajar toda su vida solo para sobrevivir, hasta que un día un anciano mercader llegó a la ciudad. Era un hombre extraño, vestía ropa sencilla, pero todos sabían algo sobre él. Era increíblemente rico. Una tarde Elías lo vio revisar unos cofres llenos de monedas de oro, y no pudo evitar preguntarle algo. «Señor, ¿por qué algunos hombres trabajan toda su vida y otros parecen multiplicar el oro sin esfuerzo?» El anciano levantó la mirada, sonrió, y le dijo algo que cambiaría su vida para siempre. «Porque algunos hombres trabajan por dinero y otros hacen que el dinero trabaje para ellos». Aquella noche, el anciano decidió enseñarle a Elías algo que muy pocos conocen: las 12 leyes de la inteligencia financiera. Pero presta mucha atención, porque una de esas leyes, la 9ª, es la que muchos bancos preferirían que nunca entendieras. Ley número 1. El dinero es una herramienta. Aquella noche, el anciano colocó una pequeña moneda de oro sobre la mesa. La empujó lentamente hacia Elías. «Dime algo», preguntó. «¿Qué ves aquí?» Elías respondió sin pensarlo: «Dinero». El anciano negó con la cabeza. «No, eso no es dinero, es una herramienta que puede construir riqueza o destruirla. La mayoría de las personas usa el dinero para consumir. Trabajan duro, reciben su salario y lo cambian por cosas que desaparecen: ropa, comida, caprichos, placer momentáneo. Pero las personas que entienden el juego del dinero usan cada moneda de forma distinta. No la gastan, la envían a trabajar». El anciano tomó la moneda nuevamente y dijo: «Imagina que esta moneda es un soldado. Si la gastas, ese soldado muere. Pero si lo envías a trabajar, puede regresar con más soldados, 2, 5, quizá 10. Esa noche Elías entendió algo que cambiaría su forma de pensar para siempre. El dinero no es el objetivo, el dinero es simplemente la herramienta. La verdadera meta es construir algo que produzca más dinero incluso cuando tú no estás trabajando. Ley número 2. Activos antes que lujos. Días después de aquella conversación, Elías caminaba por el mercado de la ciudad. Las telas coloridas colgaban de los puestos. Los comerciantes gritaban precios. Y entre todos los objetos que vio, hubo uno que llamó su atención: una túnica hermosa, hecha con telas finas. Era el tipo de prenda que los hombres ricos usaban. Elías imaginó cómo se vería usándola. Por un momento pensó en comprarla. Había trabajado muy duro, sentía que la merecía. Pero cuando tomó su bolsa de monedas, recordó las palabras del anciano. Esa noche fue a verlo nuevamente y le preguntó: «¿Cuándo podré permitirme lujos?». El anciano sonrió y respondió algo que Elías jamás olvidaría: «Cuando tus activos los paguen por ti». Luego señaló el viejo telar de Elías: «Si gastas tus monedas en esa túnica, mañana seguirás siendo un tejedor cansado con ropa elegante. Pero si usas esas monedas para mejorar tu telar, ese telar podrá producir más telas. Más telas significan más ventas, y más ventas significan más monedas». Así que Elías tomó una decisión difícil. No compró la túnica. En cambio, invirtió sus monedas en mejorar su telar.
Con el tiempo, su nuevo telar producía el doble de telas en la mitad del tiempo. Ese día, Elías aprendió una regla que cambiaría su vida. Nunca compres lujos con el dinero de tu trabajo. Primero construye activos, y deja que esos activos paguen tus lujos después. Ley número 3. El valor del tiempo. Después de mejorar su telar, algo empezó a cambiar en la vida de Elías. Sus telas se vendían más rápido. Su bolsa ya no estaba completamente vacía. Por primera vez tenía algunas monedas guardadas, pero aún así, Elías sentía impaciencia. Quería crecer más rápido. Quería volverse rico pronto. Una noche volvió a visitar al anciano. «Estoy avanzando», le dijo, «pero siento que voy demasiado lento». El anciano lo escuchó con calma. Luego tomó una pequeña semilla de oliva y la colocó en la palma de su mano. Elías preguntó, «¿Cuánto tarda esta semilla en convertirse en un árbol?». Elías respondió, «Muchos años». El anciano asintió. «Exactamente. Primero se planta, luego crece lentamente. Durante mucho tiempo parece que no pasa nada, pero debajo de la tierra, las raíces se están fortaleciendo. Y un día ese pequeño árbol comienza a dar frutos, luego más frutos, y después, durante décadas, seguirá produciendo». El anciano miró a Elías y dijo algo que jamás olvidaría. «La riqueza funciona exactamente igual. La mayoría de las personas quiere frutos el mismo día que planta la semilla, y por eso nunca construyen nada grande. La verdadera riqueza no se construye en semanas, ni en meses, se construye con la paciencia de los años, y con la constancia de quienes entienden el valor del tiempo». Ley número 4. El poder del interés compuesto. Una noche, el anciano llevó a Elías a una mesa de madera. Sacó 10 monedas de oro de una pequeña bolsa y las colocó frente a él. «Observa con atención», dijo. Elías miró las monedas. Para él aquello era una pequeña fortuna. El anciano tomó una de las monedas. «Imagina que estas monedas trabajan para ti», explicó, «y cada año producen más monedas. 10 monedas se convierten en 12, luego en 15, luego en 20. Elías sonrió. Parecía algo bueno, pero el anciano continuó. «Ahora imagina algo más poderoso, que esas nuevas monedas también comiencen a trabajar, y que produzcan más monedas, luego más, y luego aún más». El anciano empujó lentamente las monedas hacia Elías. Esto es lo que los sabios llaman interés compuesto. El dinero produce dinero, y ese nuevo dinero vuelve a producir más dinero. Es como una bola de nieve que rueda cuesta abajo. Al principio parece pequeña, casi insignificante, pero con el tiempo se vuelve enorme. El anciano miró fijamente a Elías y añadió, «Por eso los ricos aman el tiempo, porque el tiempo es el mejor aliado del interés compuesto. Cuanto antes plantes tus monedas, más grande será la montaña que construirán para ti». Ley número 5. El riesgo es la ignorancia. Un día, mientras caminaba por el mercado, Elías escuchó a varios comerciantes hablar con entusiasmo. Hablaban de barcos mercantes. Decían que las caravanas marítimas estaban trayendo especias, seda y metales preciosos de tierras lejanas. Algunos hombres estaban ganando fortunas. Elías sintió emoción. Aquello sonaba como una gran oportunidad. Esa misma noche fue a ver al anciano. «He encontrado un gran negocio», dijo con entusiasmo. «Los barcos mercantes están generando enormes ganancias. Creo que debería invertir mis monedas ahí». El anciano lo observó en silencio por un momento. Luego le hizo una pregunta sencilla. «Elías, ¿qué sabes sobre barcos?». El tejedor guardó silencio. No sabía nada. No sabía cómo funcionaban las rutas comerciales. No sabía cuánto costaba mantener un barco. Ni siquiera sabía cuánto tardaban los viajes. El anciano entonces dijo algo que cambiaría su forma de ver el riesgo. La mayoría de las personas cree que el riesgo está en el mercado. Pero eso no es verdad. El verdadero riesgo es la ignorancia. Cuando inviertes en algo que comprendes profundamente, estás tomando una decisión. El anciano se inclinó ligeramente hacia Elías. «Nunca pongas tu dinero en negocios que no entiendes. Primero aprende, luego invierte, porque el conocimiento es la mejor protección contra el riesgo». Ley número 6. Diversificación inteligente. Con el paso de los meses, Elías comenzó a notar algo diferente. Por primera vez en su vida, sus monedas estaban creciendo. Su telar producía más telas. Sus ventas eran constantes. Y poco a poco, su bolsa empezaba a llenarse. Pero una noche, el anciano le advirtió algo importante. «Elías», dijo con calma, «ahora tienes un nuevo problema». El tejedor se sorprendió. «¿Un problema?». «Sí», respondió el anciano, «ahora tienes algo que proteger». El anciano tomó una pequeña canasta de la mesa. Dentro colocó varios huevos.
Luego levantó la canasta. Imagina que todos tus huevos están aquí dentro. Si esta canasta cae, lo pierdes todo. Después tomó algunos huevos y los repartió en varias canastas. Pero si distribuyes lo que tienes, un accidente no destruirá todo tu trabajo. Elías entendió el mensaje. No debía depender de una sola fuente de riqueza, así que comenzó a distribuir sus inversiones. Una parte en su negocio de telas, otra en granos, otra en tierras cercanas a la ciudad. De esa forma, si un negocio fallaba, los otros lo sostendrían. Aquella noche Elías aprendió una regla que protegería su riqueza durante toda su vida. No pongas todos tus huevos en la misma canasta. La verdadera inteligencia financiera también consiste en saber proteger lo que ya has construido. Ley número 7. Pensar en flujo de efectivo. Con el tiempo, las inversiones de Elías comenzaron a crecer. Tenía más telas, más clientes, incluso algunas tierras cerca de la ciudad. Pero un día el anciano le hizo una pregunta inesperada. «Elías, ¿tu dinero trabaja todos los meses para ti?» El tejedor dudó. Algunas de sus inversiones crecían con el tiempo, pero no todas le daban ingresos constantes. Entonces el anciano lo llevó fuera de la ciudad. Caminaron hasta un pequeño campo donde crecían varios olivos. El viento movía lentamente las hojas plateadas de los árboles. «Mira estos árboles», dijo el anciano. «Cada temporada producen aceitunas, y de esas aceitunas se produce aceite. Ese aceite se vende, y cada año vuelven a producir». Luego miró a Elías. Un activo verdadero no solo aumenta su valor, también produce ingresos de forma constante. Eso es flujo de efectivo. Ese día Elías entendió algo importante. No se trataba solo de acumular cosas valiosas. Se trataba de construir activos que generaran monedas una y otra vez. Así que comenzó a buscar inversiones que produjeran ingresos constantes. Negocios, tierras productivas, olivos que cada temporada volvían a dar frutos. Porque cuando construyes suficientes fuentes de ingreso, tu bolsa comienza a llenarse incluso cuando no estás trabajando. Ley número 8. El control emocional. Un año algo inesperado ocurrió. Las lluvias no llegaron. Los campos comenzaron a secarse. Los cultivos se marchitaron bajo el sol. Y muy pronto el miedo empezó a extenderse por toda la ciudad. En el mercado, los comerciantes hablaban con preocupación. Algunos decían que la escasez sería terrible. Otros afirmaban que los precios caerían. La gente comenzó a vender lo que tenía: tierras, granos, negocios. Todos querían salir antes de que fuera demasiado tarde. El pánico se estaba apoderando del mercado. Elías también sintió miedo. Había trabajado muchos años para construir lo que tenía. No quería perderlo todo. Esa noche fue a ver al anciano. «Dejos están vendiendo», dijo preocupado. «¿Debería hacer lo mismo?» El anciano lo miró con calma. Luego respondió con una frase que Elías recordaría toda su vida: «Sé temeroso cuando otros son codiciosos, y sé valiente cuando otros tienen miedo». Elías volvió al mercado al día siguiente, pero no fue a vender, fue a comprar. Mientras todos trataban de deshacerse de sus activos por miedo, Elías vio oportunidad, y ese día comprendió algo que pocos logran dominar. La inteligencia financiera no solo está en los números, también está en la capacidad de controlar tus emociones cuando todos a tu alrededor están perdiendo la calma. Ley número 9. La ley de la incertidumbre. Con el paso de los años, Elías comenzó a notar algo curioso. Las mayores oportunidades no aparecían cuando todo estaba tranquilo, aparecían cuando el mercado estaba lleno de dudas. Un día, un gran cargamento de grano llegó a la ciudad, pero las noticias que lo acompañaban no eran buenas. Se hablaba de conflictos en rutas comerciales. Algunos decían que el precio del grano caería. Otros aseguraban que subiría. Nadie estaba seguro. En el mercado, los comerciantes discutían sin parar. Todos esperaban lo mismo: el momento perfecto, la señal clara, la certeza absoluta. Pero esa certeza nunca llegaba. Elías fue a ver al anciano. «Nadie sabe qué hacer». El anciano sonrió levemente. «Exactamente». Luego añadió algo que cambiaría la forma de pensar de Elías. «La mayoría de las personas cree que debe esperar hasta que todo sea seguro. Pero cuando algo se vuelve completamente seguro, la oportunidad ya desapareció». El anciano se inclinó hacia él. «La incertidumbre es el hogar de la oportunidad. Las grandes decisiones nunca se toman con certeza absoluta.
Se toman con información suficiente y con valentía. Mientras todos esperaban el momento perfecto, Elías actuó. Compró grano. No porque estuviera completamente seguro, sino porque entendía algo que otros no, que esperar certeza absoluta es la forma más segura de llegar siempre demasiado tarde. Ley número 10. El aprendizaje constante. Con el paso de los años, la vida de Elías comenzó a transformarse. Sus negocios crecían. Sus inversiones producían más monedas, pero había algo que Elías había entendido muy bien. Nada de eso había comenzado con dinero, había comenzado con conocimiento. Una noche, mientras conversaba con el anciano, le hizo una pregunta. De todas las inversiones que existen, ¿cuál es la más importante? El anciano respondió sin dudar, la que haces en tu mente. Luego continuó. El dinero puede perderse, los negocios pueden fallar, los mercados pueden cambiar, pero el conocimiento que adquieres, nadie puede quitártelo. Desde ese momento, Elías adoptó un nuevo hábito, escuchaba a los comerciantes más experimentados, aprendía de los agricultores, observaba cómo funcionaban los negocios, hacía preguntas, leía todo lo que podía encontrar, porque había comprendido una verdad fundamental. La ignorancia es la raíz de la mayoría de los errores financieros, y el aprendizaje constante es la herramienta más poderosa para construir riqueza a largo plazo. Ley número 11. El apalancamiento inteligente. Con el paso de los años, los negocios de Elías seguían creciendo. Tenía más tierras, más producción, más oportunidades, pero también había un límite. Solo tenía 2 manos. Solo tenía 24 horas al día. Una tarde, el anciano le mostró algo curioso. Tomó un pesado saco de grano y trató de levantarlo. El esfuerzo era grande. Luego tomó un largo palo de madera y lo colocó debajo del saco. Con un pequeño movimiento, el saco se levantó con facilidad. Esto es una palanca, dijo el anciano, y una palanca permite mover algo pesado con menos esfuerzo. Luego miró a Elías. El mundo de los negocios funciona igual. Las personas que intentan hacerlo todo solas avanzan lentamente, pero las que aprenden a usar recursos externos avanzan mucho más rápido. El anciano continuó, puedes usar el trabajo de otras personas, el conocimiento de socios, el capital de inversionistas, incluso el dinero prestado, pero con una regla muy clara, la deuda puede ser una cadena o puede ser una palanca. Si la usas para consumir, te esclaviza, pero si la usas para construir activos que producen más riqueza, puede multiplicar tus resultados. Ese día Elías comprendió algo que muchos nunca entienden. No se trata solo de trabajar más duro, se trata de aprender a multiplicar tu esfuerzo. Ley número 12. La construcción de sistemas. Pasaron muchos años desde la primera conversación entre Elías y el anciano. El joven tejedor que trabajaba 14 horas al día ya no existía. Su vida había cambiado por completo. Sus tierras producían aceite, sus negocios vendían telas, sus inversiones generaban nuevas monedas. Pero lo más importante era que todo seguía funcionando incluso cuando él no estaba presente. Una tarde, mientras caminaban entre los olivos, Elías le hizo una última pregunta al anciano. ¿Cuál es el verdadero secreto de la riqueza? El anciano miró los árboles que se extendían por el campo. Luego respondió con calma. La mayoría de las personas pasa su vida intercambiando tiempo por dinero. Trabajan un día y reciben monedas por ese día. Pero cuando dejan de trabajar, las monedas también dejan de llegar. El anciano señaló los olivos. Los sabios hacen algo diferente. Construyen sistemas que producen valor, sistemas que siguen funcionando incluso cuando ellos descansan. Negocios, activos, inversiones, mecanismos que trabajan continuamente. Ese día Elías comprendió la última lección. La verdadera libertad financiera no llega cuando ganas más dinero. Llega cuando construyes algo que genera ingresos sin depender de tu tiempo. Décadas después, Elías ya no era el joven tejedor que trabajaba 14 horas al día frente a un telar. Su vida era muy diferente. Una tarde, estaba sentado bajo la sombra de un enorme olivo. Un árbol fuerte, con ramas que se extendían en todas direcciones. A su alrededor, sus hijos y sus nietos jugaban entre los campos. Reían, corrían. Ninguno de ellos conocía la palabra deuda. Ninguno de ellos tenía miedo al futuro, porque los árboles que hoy les daban sombra habían sido sembrados muchos años atrás.
Elías observó el campo en silencio. Recordó el día en que solo tenía unas pocas monedas y una bolsa siempre vacía. Recordó la primera vez que escuchó aquellas enseñanzas, las 12 leyes de la inteligencia financiera. Entonces comprendió algo. La verdadera riqueza nunca se construye de la noche a la mañana. Se construye con decisiones pequeñas, repetidas durante muchos años. Todo comienza con una simple elección. No gastar la semilla, sino plantarla. Pero hay algo más que Elías descubrió con el tiempo. Porque aunque estas 12 leyes transformaron su vida, hubo una estrategia que multiplicó su riqueza incluso en los momentos más difíciles. Una estrategia que muchas personas evitan porque le tienen miedo a una palabra: deuda. En el próximo episodio de Crónicas de Prosperidad, descubrirás cuáles son 7 formas de hacerte rico con tu sueldo. Porque a partir de hoy, cada moneda que tengas debería empezar a trabajar para ti.